Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo ciclo de las tutorías de verano que preparamos para ustedes para ir haciendo el paso a paso de tu vajilla en casa o en tu taller hecha a mano. Bueno, hoy te vamos a enseñar paso a paso cómo realizar esta jarra para que hagas tus infusiones, jugos de verano, licuados, lo que quieras y puedas servirlos de una forma amigable, hermosa, creativa. Así que acá vamos con el paso a paso de cómo hacer esta jarra. Bueno, para hacer esta jarra vamos a empezar inicialmente amasando la pasta. Como ya lo hemos hecho en varias tutorías anteriores, ¿sí? Vamos a ir amasando con la forma de cabecita de toro, como decimos siempre, ¿sí? Para asegurarnos de que no quede aire, cortamos, miramos que no haya aire y si no hay aire, empezamos a trabajar, ¿sí? Bien, ahí vamos, plano con plano, y ya lo primero que vamos a hacer es estirar una plancha. ¿Sí? La idea es que vamos a trabajar con la técnica de placa. ¿Por qué? Porque seguramente si vos en tu casa no tenés un torno alfarero o no tenés una guía de un docente o un profesor que puede ir mirando lo que estás haciendo, es una de las técnicas más simples para trabajar en casa solo o sola. Entonces vamos a ir estirando el material para un lado y para el otro. Fíjate, yo voy en este sentido y también voy en este sentido. ¿Cuál es la idea? Por lo menos hacer una plancha que tenga la altura de la jarra que nosotros queremos lograr. Ejemplo, si esta es la altura que yo quiero, ¿sí? Tengo que ver que sea la altura que voy a utilizar sobre el ancho del barro. ¿Por qué? Porque esta cinta que estamos preparando, esta plancha, después la vamos a parar y es la que nos va a dar la altura. Entonces, muy importante que no te quede poca pasta, porque si no, no vas a tener altura para la jarra que quieras realizar, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta que veas que tiene cierto espesor. Ideal el ancho de un dedo, un poquito menos, ¿sí? Sobre todo para este tipo de piezas que son para levantar con cantidad de material adentro, litro de agua o lo que sea. Ideal que no quede muy pesada la pieza, ¿sí? Bueno, acá vamos a preparar las paredes y las vamos a reservar. Antes de eso, lo que te recomiendo es que uses un poquito de agua, una paleta, una lama, ¿sí? Para estirar el material y al mismo tiempo alisarlo con un poquito de agua para que te quede bien parejo para confeccionar tu jarra. Esto lo vamos a dejar orear un poquito. Mientras tanto, vamos a ir haciendo la base de esta jarra. Vamos a amasar nuevamente para preparar la base. Yo te recomiendo que más o menos tenga un diámetro de unos 15 centímetros, ¿sí? Como para que te quede bien anchita abajo. Si no, también podés buscar algún objeto que tenga un diámetro similar al que vos querés realizar, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar como referente este cilindro que armé en el torno para sacar el ancho de mi jarra. Entonces voy a aplanar, ahí vamos a alisar una vez que estiramos bien el material, nuevamente hasta lograr un espesor no muy ancho. Una vez que lo tenemos, lo que vas a hacer es buscar un diámetro de algún objeto que te resulte interesante como para generar la base de tu jarra y ahí lo vamos a cortar. Vamos a sacar todo el excedente, esto lo vamos a reservar luego para trabajar el asa de nuestra jarra y despacito vamos a despegar para poder trabajarlo. Lo que vamos a hacer ahora es esto, vamos a cortar una parte bien recto. Si vos dudás un poquito de tu mano alzada, podés poner una regla y cortar. Y después vamos a utilizar en este caso yo voy a utilizar un rodillo de la marca Sellos de Autor, que te voy a dejar también la descripción acá, que siempre nos generan sellos específicos o con diseño personalizados para nosotros, así que quiero hacerle honor a estos sellos tan lindos que nos prepara Lucas y te voy a mostrar cómo hacerlo, pero vos puedes hacerlo, por ejemplo, con algún rodillo, puedes generar si tenés un tejido, una trama, algo que te guste, podés echar el tejido y después pasar el rodillo por encima para copiar, podés texturar, podés hacer lo que quieras o simplemente dejarlo lisa. Yo voy a utilizar este diseño de rodillo de amapolas que me encanta, sobre todo para los objetos de verano, y voy a venirme bien a la base, al ras, y desde ahí voy a llevarlo hacia la otra punta. Te recomiendo que si tenés una torneta la utilices y si no podés buscar una lata y una plaquita de madera o una plaquita de yeso para poner la pieza a esta altura. Vamos a necesitar trabajar girando, ¿sí? Para poder confeccionar esta jarra que estamos haciendo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es
Esta base le voy a poner barbotina, todo en el borde, para pegar la plancha que acabo de hacer. Fíjate que tiene que estar bien en estado como viscosa, ¿sí? Para pegar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es más o menos cortarlo, ¿sí? Importante que vos pares el material y veas que se sostiene, ¿sí? Si ves que se sostiene, ya te vas a venir con el material acá y vas a girarlo alrededor del diámetro que ya cortaste. Fíjate, yo ahí ya lo voy a disponer. Importante que veas que el material se sostiene. Si no se sostiene, es que hidrataste mucho el material con agua. Entonces te recomiendo que lo vuelvas a amasar, que lo estires y que hagas como hice yo hace un ratito, lo dejé orear un rato, ¿sí? No es que enseguida lo puse, ¿sí? Porque si no, se quiebra, se rompe, se raja, en fin. Bueno, acá tenés dos opciones. O cortar al ras, recto con recto, o superponer un poquito, ¿sí? Y que quede como algo más orgánico. Esto queda a gusto tuyo. Yo acá te voy a explicar cómo coserlo al ras. O sea, si lo haces así, lo que tenés que hacer es poner barbotina acá, rayar, unir, presionando y paleteando un poquito para que no quede aire entre capa y capa. En caso de que lo quieras cortar al ras, que es lo que voy a hacer yo, te venís acá, buscas una herramientita de corte y vas a cortarlo bien recto. Cortamos lo que sobra, me vengo acá de vuelta, veo dónde está lo que sobra, marco y corto nuevamente. Fíjate, corté plano con plano. Y ahí hago que coincidan ambas partes. Fíjate que yo acá todavía no medí la altura ni nada, ¿sí? Lo que hice es una plancha bien gruesa, bien altita de lo que más o menos yo quería. Ahora vamos a ver el tema de la altura. Ahora, palo redondo, mano afuera, mano adentro. Voy a ir paleteando para guardar la forma bien circular. Y una vez que ya tengo esto, ahora sí, me voy a dedicar a pegar plano con plano. Voy a abrir un poquito, voy a poner barbotina en cada una de las caras y voy a hacer esto. Voy a venirme con las dos manos e ir apretando con intención de que esto vaya quedando sin nada de aire entre capa y capa. Ya lo tengo armadito, ya lo tengo bien centrado. Ahora sí, con un buen cuchillito con filo. ¿Dónde quedó mi cuchillito? Esto suele pasar también en el taller cuando estoy modelando, ¿no? Lo vamos a dejar porque esto es parte de lo que nos pasa. Tiene que estar bien filoso, ¿sí? Porque si no vas a rasgar el material, no lo vas a cortar. Siempre me preguntan cómo haces para que te quede bien parejo el corte. Fíjate, me paro al lado de la torneta, pego el brazo y marco. Primero, fíjense, este dedo chiquito lo apoyo acá y esto lo voy girando, ¿eh? Yo todavía no voy a cortar, ¿eh? Solamente voy a marcar. Una vez que veo que quedó bien parejito y que tiene la altura que yo quiero, recién ahí lo voy a cortar. Igual siempre la pieza se vuelve a cortar cuando está en estado de cuero, ¿sí? O sea, nosotros ahora vamos a cortar para tener una idea aproximada de la altura que le vamos a dar. La pieza realmente se emprolija cuando cortamos la altura. Bueno, ahora vamos a ir paleteando con la paleta, sin presionar mucho todavía, para que no se pierda la textura del sello. Lo que vamos a hacer ahora es, justo en línea recta, ¿sí? A la costura, si yo hice mi costura acá, la línea recta es esta, voy a venirme justo enfrente de la línea de la costura y voy a marcar acá suavemente un golpecito. Voy a mojar la paleta y desde acá con las dos manos juntas y esto en el centro, voy a ir abriendo un poquito para marcar dónde va a ser la boca de mi jarra, ¿sí? Ponemos entonces las dos manos acá, mojamos con un poquito de agua y fíjate, vamos a ir tirando hacia adelante. Y fíjate siempre en línea la costura. Si lo ves desde acá vas a ver que acá todavía está la costura. No vamos a coser todavía, no vamos a hacer nada hasta esperar un poquito el estado de cuero. Porque si yo coso ahora, lo único que voy a lograr es deformar la forma que quiero lograr, ¿sí? Entonces ahí nos va a quedar la jarrita, ¿sí? Y si querés hacer los vasitos de esta jarra y tenés este sellito o tenés la impresión que quieras utilizar de la tela, es todavía igual de simple que esto. Y nos queda el vaso
haciendo juego con la jarrita, ¿sí? Le vamos a hacer unos pequeños pellizquitos para afinar las paredes. Esto lo vas a ver también en el tutorial de armado de vajilla, donde enseñamos a hacer estos vasos también por modelado y son muy simples de hacer. Ya tenemos este vasito en estado de cuero. Lo que vamos a hacer ahora es coser, ¿sí? ¿Cómo vamos a coser? Primero que nada vas a humedecer bien todo el vasito, tratando de no tocar demasiado la textura. Siempre vamos a ir a las zonas, ¿sí?, donde tenemos que hacer la costura. Fíjate que acá tenemos también la tapita que le pusimos abajo. Yo la dejé como un poquito más sobresalida, porque ahora que está en estado de cuero, la voy a cortar bien al ras. Este plano, la idea es que quede lo más recto posible. Entonces, pongo un poquito de agua sin tocar mucho el diseño. Fíjate que yo estoy tocando como si fuera la base nada más. Y desde ahí con una paletita voy a ir apenas aplanando tanto la base para que se prenda bien a la forma, como también ir dando la forma lo más cilíndrica posible, ¿sí? Una vez que ya tengo bien adherida, voy a empezar con la costura. Voy a mojar con un poquito de agua y vamos a hacer lo que hacemos en muchos de nuestros videos, ir haciendo unas pequeñas X a un lado y al otro. Vamos a hacer estas pequeñas X y después con material fresco, muy suavecito, muy finito, para no interrumpir mucho la forma, vamos a rellenar en ese espacio que queda ahí. Esponja bien exprimida y aliso lo más posible. Lo mismo voy a hacer del lado de adentro, ¿sí? Voy a ir metiendo la herramienta para ir haciendo un rayadito. Con material bien fresquito vamos a rellenar. Digo bien fresquito porque es importante que esté bien blando para que penetre bien en esos detalles de unión, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en toda la costura, tanto del lado de afuera como del lado de adentro. Y después nos vamos a dedicar a redondear un poco el detalle de la boca, ¿sí?, para que quede lo más redondeado posible, y lo mismo del lado de adentro, ¿sí? Vamos a ir afinando un poco, sobre todo el espacio interno de la pieza, ¿sí? Fíjense que la textura en sí misma casi no la toco. Lo único que voy a hacer es apenitas con una esponjita bien exprimida, sacar un poquito ese pegoteo de pedacitos de arcilla que van quedando, pero tratando de no modificar la textura, ¿sí? No está empapada esta esponja, porque si estuviera empapada de agua no podría, digamos, dejar el diseño, ¿sí? Se taparía todo, lo alisaría demasiado. Bueno, lo mismo va a pasar con estas terminaciones, ¿sí? Si veo que quedó algún surquito o algún pedazo en bajo relieve, voy a agregar un poquito de material húmedo. Siempre el material tiene que estar humedecido previamente con esponja, ¿sí? Porque si no, material seco con material nuevo no agarra, ¿sí? Fíjense ahí, voy alisando y voy rellenando en esos lugares donde veo que falta material. Esto mismo lo vas a hacer tanto en el vaso, ¿sí?, para que te quede bien prolijito, como también en la jarra, que ahora te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Esto lo voy a hacer en la unión de la base con la jarrita. Lo voy a ir cosiendo y lo voy a ir uniendo. Una vez que lo tenga bien unido, voy a paletear. Lo mismo vamos a hacer con estas uniones, ¿sí?, que de hecho acá ya se secó demasiado porque estamos en pleno verano. Humedecemos un poquito, ¿sí?, donde vemos que hay alguna grietita, alisamos con agua también, ¿sí? Las grietas, siempre el agua hidrata y unifica. Siempre que tengas espacios donde no llegas con el dedo, vas a utilizar una herramienta para ir alisando. Vamos poniendo agua, ¿sí?, en todos los detalles, después en la parte interna también agua. No excedas mucho con el agua. Es importante que esto tenga una buena curva, porque si no después se abre demasiado el líquido. Nunca agarres la pieza del asa, esto es re importante, ¿sí? Nunca la agarramos del asa mientras que la pieza está cruda, porque nos podemos quedar con el asa en la mano, ¿sí? Bueno, ya tenemos nuestras piezas en estado de cuero, perfectas, emprolijadas. Por dentro utilicé pincel con agua, adentro del vasito, al igual que en los detalles de terminación de la jarra, usé pincel con agua para esos detalles de unión. Y después adentro, como les mostramos, con sierrita, paleteo, agua, relleno, perfecto. Ya las piezas quedaron prolijas con una buena terminación. Una vez que las tengo en este estado de cuero, voy a empezar a decorar.
Yo voy a utilizar solamente el color de la pasta con algunos detalles de color. Para esto elegí el engobe naranja. Si querés trabajar con engobes o preparar tus propios engobes, lo podés hacer utilizando barbotina con un porcentaje de pigmento colorante, el que quieras, lo podés comprar en las casas del rubro. Para más información podés ver cualquiera de nuestros tutoriales donde explicamos cómo realizar un engobe. Mientras tanto nos ponemos a decorar ahora en el paso a paso de cómo aguar este engobe para que se meta en las texturas y darle un detalle de color a nuestra jarra. Bueno, siempre decimos que cuando trabajamos con engobes, el engobe, a diferencia de los óxidos o pátinas, tapa la textura. Es cierto eso, en líneas generales el engobe es muy espeso y tiende a tapar, pero si nosotros podemos aguarlo un poquito, ¿sí? Podemos lograr que se meta en los detalles de textura de nuestra impresión, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a aguar, fíjense que lo estoy manejando bastante aguadito y voy a permitir que se meta en la textura. Generalmente los engobes son mucho más espesos, tienen la calidad de una miel, ¿sí? Pero en este caso yo lo agué un poquito más justamente para poder meterlo. ¿Cuál es el objetivo de aguar el engobe? Poder trabajar en monococción, o sea, poder trabajar con mi pieza cruda, como solemos hacer con los engobes, ¿sí? ¿Podría también bizcochar la pieza y hacer esto mismo con la pieza bizcochada? Sí, lo puedo hacer. Puedo trabajar con un engobe bien aguado, ¿sí? Sobre el bizcocho cerámico. Pero en este caso, como muchos de ustedes que nos siguen en nuestras redes están recién empezando con el modelado y la decoración, me gusta también buscar como algunas alternativas más simples para que las puedan resolver rápidamente. Bueno, voy trabajando, voy haciendo como pequeños golpecitos, no arrastro el pincel porque si arrastro pierdo la textura y voy a dejar que esto solito se vaya absorbiendo. Voy a esperar unos minutos para hacer una aguada, ¿sí? Del diseño. Y sí, vamos a trabajar con un detalle de color, el asa, haciendo apenas unas líneas. Acá sí no lo voy a aguar o simplemente voy a hacer como una especie de acuarela, va a quedar como medio aguadito el diseño, pero no lo voy a aguar, simplemente lo voy a aplicar así, lo voy a dejar secar y listo. En cambio, en el caso este, que ya absorbió, ya ven que no chorrea, ya absorbió, sí lo vamos a aguar. ¿Cómo lo vamos a aguar? Vamos a traer un tarrito con agua y vamos a mover un poquito el pincel para ir esfumando un poquito ese color y que aparezcan algunas luces en el detalle del sobre relieve. O sea, lo que queda por encima va a tener más luz, lo que está en el bajo relieve va a quedar un poquitito más oscuro. Recuerden no tomar nunca la pieza del asa, trabajar despacito, con cuidado en la manipulación. Con la base lo único que voy a hacer es tomar una esponjita bien exprimida y la voy a limpiar. Listo, muy sutil y muy fresco como el verano. Bueno, espero que hayan disfrutado la confección de estas piezas y te cuento que una vez que tengas la pieza esmaltada, recuerdes ponerla a 1060 grados centígrados. Yo suelo hacer una meseta de 15 minutos en temperatura para que el esmalte planche bien y quede así como lo ves, bien vidriado, bien brillante. Así que bueno, eso no lo olvides, muy importante a tener en cuenta. Bueno, espero que te haya gustado esto que aprendimos hoy, que seas creativo y creativa a la hora de rellenar esta jarra con lo que te guste. Y si este video te fue útil, recordá siempre poner un me gusta, compartirlo, comentarlo acá abajo. Y si no sos suscriptor de nuestro canal, te invito a que te suscribas con la campanita para recibir las notificaciones. Y todas las semanas subimos videitos, hacemos vivos, siempre estamos generando algo para ustedes que están del otro lado. Así que sumate, ponle un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos la próxima.